Bienvenidos al Arte del Encuentro, una nueva emisión de nuestras jornadas quincenales. Esta vez vamos a hablar sobre las tradiciones. Es el único tema que tenemos. Como teníamos más invitados que nos dejaron sus videos porque no pudieron estar, algunos por este mismo tema, por lo menos en Argentina. Ayer fue el Día de la Tradición y Liliana Lorán tuvo que ir a hacer uno de sus shows que hace. Lamentablemente ayer en Argentina llovió mucho y se le adelantó la hora del show. Así que bueno, pero nos dejó un video, así que Liliana y Gerardo lo mismo. Gerardo es un guitarrista uruguayo que también nos dejó su participación en forma de video. Pero sí tenemos en vivo a Miriam Castillo por primera vez, bienvenida, y a Cristian, que ya, bueno, hace como cuántos, ni nos contamos ya, Cristian, ya incontables veces participamos nosotros. Y Ricardo, nuestro rehén, que lo tenemos, todavía no podemos conseguir quien pague el rescate, así que lo tenemos acá secuestrado. Bienvenido, Ricardo, bienvenidos a No todos. hay, no hay ofrecimientos todavía para el rescate. Así que bueno. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a otra jornada del Arte del Encuentro. Bienvenido, Cristian. Vos ya es como los bares que tienen su mesa, ¿viste? Cristian ya tiene su mesa en el programa. Ya esa mesa no se ocupa. Y Miriam, la primera vez que te recibimos, espero que lo disfrutes y un gusto tenerte acá. Así que, Ya cuando estoy quieras, adueñada Marcela. de la guitarra del fondo. ¿Cómo? Ya tengo mesa y estoy adueñada de la guitarra del fondo. Pero aquí Bueno, hay una perfecto. guitarra, claro. Perfecto, perfecto, entonces. Bueno, Marcela, seguimos como vos digas. Sí, vamos a darle la bienvenida a Miriam, que es la primera vez. El chiste de ser rehén, porque nosotras, la verdad que del grupo original del Arte del Encuentro quedé yo sola, y él era al principio invitado, y después de tanto que lo invitamos ya lo hicimos partícipe del grupo. Así que bueno, nadie pagó rescate, así que lo tenemos secuestrado. Ese es el chiste entre nosotros acá. Miriam, bienvenida. La verdad que hablando con vos la vez pasada por teléfono encontramos muchos puntos en común en cuanto a nuestras tradiciones ancestrales y nuestras tradiciones incluso después de la conquista de los españoles, ¿no? Entonces, un poco yo quiero que nos hables y después vamos a pasar esa poesía que tenemos en común, Anaí, ¿no? Que es la flor del ceibo. Después lo vamos a ver cómo desde tu lado y desde el lado nuestro del litoral argentino y desde tu lado allá en Colombia. Pero este tema, yo sé que te apasiona lo que es tradición, así que nos empieces a hablar un poquito a qué te dedicas con respecto a las tradiciones. Bueno, realmente estoy formada como trabajadora social, pero vengo haciendo investigación social en el pueblo Zenú, pueblo indígena que perdió la lengua tradicional y que perdió la religión por la influencia de los españoles. Sin embargo, son el pueblo indígena más grande de Colombia. Chinú, el municipio donde vivo, forma parte de ese pueblo indígena. Aquí tenemos un cabildo urbano y 25 cabildos menores. El pueblo ocupa una gran parte del norte del Caribe colombiano y hay indígenas desplazados en otros departamentos donde han creado cabildos. Lo que somos es parte de esa tradición que nos nutre, pero Chinú además fue en los años 1800 cantón español de la provincia de Corozal y de la provincia de Cartagena. Los españoles trajeron la declamación aquí, los indígenas sepultaban con declamación, todavía lo siguen haciendo. Los velorios de los indígenas tienen cantos, poemas que son acompañados de 3 palmas. El número 3 es alegórico entre los zenú. 3 palmas para cantar, 3 pisadas con el pie cuando viene el apareamiento, 3 piedras en el fogón cuando van a cocinar. Es un 3 que se repite y que es una influencia un poco de la religión católica que trajeron los españoles. Entonces, las dos tradiciones, la indígena con la poesía y la declamación funeraria y la española con la declamación,
se unieron y aquí hicieron una sola cosa. Cuando ustedes vienen a Chinú, que es un pueblo de 50.000 habitantes, les llama muchísimo la atención que aquí todo el mundo declama. Todo el mundo es poeta. Aquí hay poesía en las calles, aquí hay poesía en los mercados, aquí hay poesía en los velorios, aquí hay poesía en los matrimonios, aquí hay poesía en los colegios, aquí hay poesía en los noviazgos. Entonces me he dedicado a recoger toda la tradición del pueblo zenú y a publicarla en forma de poemas. Gracias a eso, bueno, ya tengo 6 libros publicados, entre ellos 2 libros no de poemas, sino de crónicas sobre el pueblo zenú, y obtuve, gracias a ellos, el Premio Nacional de Literatura. Pero tenemos una cosa muy en común y que yo no sé si ustedes tienen tan presentes como yo. En Argentina, pero también en Chile, me encontré con una práctica común nuestra, los versos de Angelito, que no sé si sabes lo que son. A los niños los sepultan con unos versos especiales. Se da aquí en Colombia, en esta zona del territorio de Córdoba, pero se da también en Chile y se da mucho más en Argentina, sobre todo en un sector de Argentina. Aquí logré rescatar 18 versos de Angelito y 222 adivinanzas poéticas que se dicen en esos velorios. Entonces, es parte del trabajo que hago, difundir la tradición. Y lo hago en versos. Esa es mi ocupación, realmente es esto. No soy indígena zenú, me dieron bastón de mando. Entonces, soy anciana de la comunidad zenú. Así se llama. Lindo, qué lindo. Yo, sí, no sé si Ricardo, vos te acordás, y el año pasado para esta fecha habíamos invitado a la JUGE y la JUGE nos trajo algo de eso, de los angelitos. Claro. Había un video que nosotros pasamos, así que algo teníamos una noción, porque tenemos una compañera que a veces nos acompaña también. Ella es de Jujuy, que es una de las regiones que está pegado a Bolivia y a todos, digamos, el altiplano. Y nos había hablado, no sé si te acordás, Ricardo, pero bueno, sí, algo, alguna noción teníamos. Sí, tengo una hija que vive en Argentina, vive en Merlo, y si tengo la oportunidad, ella va a venir aquí ahora en diciembre, si tengo la oportunidad, con ella les envío un libro para que ella se los haga llegar a través de correo interno en Argentina sobre las prácticas funerarias. Allí van a encontrar versos, poemas, nexos comunes en la tradición. Así que espero que primero lo tengan en la mano. Cerca de mi casa, muy cerca de mi casa vive tu hija. ¿Y? Muy Qué cerca, bien. sí. Qué bien. Es Vamos a posible ser que te parientes. visite. Qué bien. Eso me alegra mucho. Así que a eso me dedico. A hacer investigación, promover la tradición a través de un evento que hacemos aquí, que se llama Encuentro Nacional de Declamadores y Poetas, que revive a través del verso y de la declamación toda esta tradición. Acabamos de terminarlo hace 15 días. Entonces, Cristian, ¿le querés hacer alguna pregunta o vos, Ricardo? Pues no, me parece muy interesante esto de revivir un poco la poesía en todo el mundo porque necesita este auxilio en todos lados. Me acuerdo que los islámicos, los preislámicos, mejor dicho, claro, hacían guerras de poesía, pero guerras en que en verdad se jugaban las rutas, se jugaban la vida de esas pequeñas comunidades del desierto en concursos de poesía, pero que eran en verdad combates. claro. Y había quien arbitraba eso y se ganaban sus rutas y perdían otros pues, el sustento que tenían. Entonces tenían, como ellos decían, el oro de la palabra, porque ellos no podían hacer arquitectura en el desierto, no podían hacer muchas cosas, y lo que les quedaba era el oro de la palabra. El oro de la palabra. Aquí tenemos, sí, aquí tenemos un semillero de niños declamadores, de niños entre los 4 años y los 14 años. Ya de los 14 en adelante concursan. Hemos formado en algunos años 1.486 niños en el arte de la declamación.
dominio de escenario, manejo de la voz, lectura de poemas, conocimiento de autores, conocimiento de la tradición. En fin, tenemos todo un caudal de declamadores aquí, sobre todo que la comunidad es muy oral. Lo que necesitaríamos es llevar estas inquietudes pues a los gobiernos del centro, a que atendieran más, pues, porque el oro de la palabra se está convirtiendo no en cobre, en plomo. Estamos maltratando la palabra en todos nuestros países, que estamos, en lugar de cuidarla y darle brillo, lustre, la estamos desgraciando, por lo menos en mi país, que es el país con más hispanoparlantes del mundo. Y el segundo, fíjense que es Estados Unidos, con todos los hispanos que se han metido ahí. El caso es que estamos destruyendo el idioma y con esta laxitud que ahora se toma todo, pues la Real Academia acepta y acepta y acepta, y en qué va a parar esto, yo la verdad no lo sé, pero no estamos cuidando, cultivando el idioma. Si uno lee los escritos del siglo XVI, XVII, es un idioma tan expreso, tanto expresa, tanto rico es, que se ha perdido, porque con esto de ganar tiempo, de ganar esfuerzo, pues estamos dejando todo, como me decía un día un maestro, un doctor en letras hispanoamericanas, que me invitaron a una plática. Di la plática y yo vi que él estaba incómodo. Estaba delante de mí en el foro aquel en una universidad de aquí de México. Y yo dije, pues, ¿qué tendrá, hemorroides o qué le pasará? Lo veía yo muy inquieto. Y entonces, al final de la plática, que ya la terminé, porque mi tema no era hablar de mi poesía. Esa, no me interesaba hablar de la lengua, de la palabra, de lo que se estaba haciendo con ella. Entonces me dijo, oiga, maestro, pero fíjese que ahora me argumentaba, yo lo argumentaba, y por fin cuando él pensó que tenía el as de la discusión, me dijo, ¿qué no ha oído usted hablar de la economía del lenguaje? Digo, sí, nomás que por esa vía vamos a llegar al rebuzno y el empujón. Es Totalmente. Estamos de acuerdo. La economía del lenguaje que hemos llevado a la economía del esfuerzo en todo, y que la llevamos en las artes plásticas, por ejemplo, pues yo creo que no es el camino, no es el resultado que es mejor para aquello, ¿no? Entonces, sí, estoy muy, pues, preocupado, muy afligido a veces por cómo se está manejando el idioma, principalmente en mi país, pero creo que es general en el mundo entero esto. Y si no, es todo emojis, ahora es todo emojis. Vamos a hacer una poesía con emojis, ¿no? Pasamos de interpretar las lenguas sumerias, qué sé yo, tratar de interpretar qué decían, y dentro de poco nos van a tener que interpretar a nosotros, a ver qué quiso decir su carita, lengüita, ojito. Vamos a hacer... Totalmente el daño que nos está haciendo la tecnología también con el manejo de la lengua ha sido tremendo. Esta economía del lenguaje ha sido mortal para nosotros. Entonces, ese es el trabajo que venimos haciendo con las comunidades, con la población joven sobre todo. Yo quería decirle al amigo que tenemos un nexo muy grande con México. El 2 de noviembre estuvimos celebrando el Día de los Muertos. Aquí es tradicional y es una tradición que compartimos con México, y para nosotros está ligada a la palabra porque es que las celebraciones son con versos. Entonces los tenemos muy presentes el 2 de noviembre. Pues yo lo voy a decir que yo la tengo más presente porque tengo un hijo medio colombiano. Sí, qué bien. Imagínense. Entonces sí tengo muchos nexos, he estado en Colombia en varias ocasiones, es un país que me parece con muchas cuestiones amables e interesantes, pero hablando de los muertos, pues nosotros tenemos una tremenda tradición que yo creo que mundialmente hablando es la más fuerte que hay en relación a los muertos. Por supuesto. Existen estos
estas celebraciones, estos festejos en muchas partes del mundo, pero en México tiene unas raíces mitológicas, unas raíces muy profundas en los indígenas prehispánicos, y toda una mitología en la cual Mictlantecuhtli, no se me da muy bien el náhuatl, pero Mictlantecuhtli era el señor, y la reina, digamos la señora, era Mictecsíhuatl, y eran los que enseñoreaban Mictlán, que era el mundo de los muertos. Para llegar las almas, pues tenían que librar muchas hazañas y muchas cuestiones. Era un poco la historia del purgatorio, ¿no? Y para lograr el descanso. Por ejemplo, se dividía en distintas casas. Los guerreros que morían en batalla iban a la casa del sol, eran los privilegiados, ¿no? A la casa de Tonatiuhca, que Sí. Tonatiuhca era eso, ¿no? Tonatiuhca. Era un poco lo que pasa, desgraciadamente, y voy a ir paralelo al tema, con los islámicos. Los islámicos tienen ahora, dentro del fanatismo que hay, una cuestión de que son mártires que van al cielo todos los que mueren. Y todos los que mueren matando, que eso es lo peor. Los que mueren matando. Entonces, tienen a veces no sé, el extremo de mandar a sus hijos, a niñas de 12 años, a niños de 10 años, con un chaleco de explosivos, los propios padres, para que vayan así. Para que vayan viviendo. Sí, así es. Bueno, es algo terrible, ¿no? Pero bueno, es un comentario al margen, porque aquí también, aparte de los guerreros que iban a un sitio privilegiado, estaban sin calco, que era a donde iban los niños que no habían sido bautizados. Después tenemos a que en general lloraban terriblemente a los muertos, un poco como con plañideras, que no les llamaban así, pero eran unas viejas plañideras, como lo había pues, en los países árabes, se usa todavía las plañideras, y amortajaban, los ponían con sus bienes personales, con sus atuendos y bueno, pues lo que les era personal, claro, y rico, y después, junto a sus bienes personales, los alimentaban simbólicamente con manjares durante 4 días, para que yo creo, los festejaban en pocas palabras. Y después de que se enterraban o se cremaban, también había cremaciones, cada 4 años hacían grandes festejos en las tumbas o en donde habían depositado la ceniza de aquellos muertos. Hacían grandes festejos para que reconciliarse el alma y también para reconciliar el duelo familiar, para que los familiares del duelo estuvieran mejor. Después, cuando llegan los europeos, pues hay el sincretismo con la cuestión católica, y ya tenemos la tradición propiamente mexicana actual, porque el México actual no era el México de entonces, aquel México que viene de los mexicas, de los del centro del país, de los mexicas, eran propiamente el reino que estaba empoderado, el imperio azteca, que era el mexica. Pero esta costumbre de los muertos estaba en todo el país, desde antes. Inclusive en Teotihuacán, que es una espléndida zona arqueológica de México, cualquiera que viene tiene casi que verla. En Teotihuacán, la calzada más importante, la avenida importante de aquella tremenda arqueología de unas pirámides monstruosas, se llama la Calzada de los Muertos. Y son las calaveras, o sea, la muerte está muy presente en la vida
de los prehispánicos, muy presente está. Hay una forma tremendamente necrófila, pero así es. Y después los festejos aquí en México empiezan desde el 28 de octubre y terminan hasta el 2 de noviembre. El 28 de octubre, según la tradición, los difuntos visitan las ofrendas. Las ofrendas que se ponen son unos altares con flores, muchas veces con retrato del difunto y de otros, de otros seres queridos. Se les pone comida, preferentemente la que a él le gustaba. Sí, se ponen flores, es una flor muy propia, que es la flor de muertos aquí, que se llama cempasúchil. Esa flor de cempasúchil es una hermosa flor anaranjada, con un aroma muy especial, que se pone al grado de que en muchos casos se ponen caminos de flores para que el muerto se guíe bien y llegue a su casa, no se vaya a meter otra ofrenda, ¿verdad? Ponen caminos de flores, se acaban esos caminos, o bien en la puerta de la casa, o bien hasta el altar, hasta la ofrenda. Y en esa ofrenda hay pan de muerto, que también el pan de muerto es muy especial. Es un pan que tiene unas formas que quieren ser los huesos. Y se ponen otro tipo el copal se usaba antes, ahora si no hay mucho copal se usa incienso, se usan desde luego veladoras, se usan velas, y es todo un altar con todo un rito en honor a ese o a esos muertos, porque hay altares en que son varios familiares que participan del mismo altar. Entonces es todo un rito, y el 29, es decir, el 28 llegan a ver las ofrendas. El 29 llegan los que fallecieron de ahogamiento. Yo no sé si tantos fallecían de ahogamiento o a qué se le llama ahogamiento, porque de alguna manera todos fallecemos de ahogamiento, en un momento que no podemos respirar, ¿verdad? Pero no sé cuál era exactamente el parámetro del ahogamiento. Y el 30 y el 31, los espíritus de los niños que murieron sin bautizarse son los que llegan a los altares, a las ofrendas. Para el día 1 de noviembre, los santos inocentes, que es cuando ya está la fiesta más en pleno. Es el día en que los santos inocentes son festejados, venerados y recibidos. Y el 2 de noviembre, pues ya es la fiesta de todos. Ya todos participamos de esas fiestas, ahora sí que a querer o no. Entonces, todo este juego que es muy elaborado, es muy completo, tarda mucho tiempo, digo yo, cada semana, por lo menos una semana, y se prepara durante más tiempo, poniendo todo eso que les digo. Después que esto tiene también en el mercado y en muchos lugares, por ejemplo, una enorme cantidad de danzas, de cantos. Y yo me acordaba por esto que decía nuestra amiga colombiana de los poemas angelicales, o les llaman algo así, ¿no? A los angelitos. Eso de angelitos. Aquí los poemas son a los muertos, pero no a los muertos, sino a los muertos que van a ser de los vivos. O sea, son poemas satíricos que se hacen para un conocido, para un político, para un deportista, y muchos de estos se publican en el periódico, y es parte de todo el rejuego político de esta época y celebración de los muertos. Se hacen estos poemas satíricos, hay multitud de artesanías, de las cuales se destacan unas calaveritas de dulce, bastante simpáticas, bien hechas, que tienen el nombre o bien del muerto o bien de a quien uno le quiera regalar la calaverita. Si yo quiero regalársela a María, pues compro una que dice María y se la regalo a María. Hay calaveritas y más grandes, casi siempre de dulce, aunque hay algunas de dulce, básicamente azúcar, y hay otras que son de chocolate, pero las más clásicas son de azúcar.
Esas calaveras de dulces son hasta muy bonitas, la verdad. Y el famoso pan que les decía yo de muertos, que es muy común que en todas las panaderías del país, casi del país, porque en el sur es más fuerte esta tradición que en el norte. Este país tiene dos países, como tantos, que es el norte y el sur. Y en el sur las tradiciones son más fuertes, hay más indígenas, más sangre indígena, y en el norte es una mentalidad distinta, más práctica, más moderna, eh, más disciplinada, como le quieran ustedes llamar. Pero generalmente el sur es el que tiene mucho más interés en todas estas cuestiones, pues inclusive por razones de su sangre, de su etnia, ¿no? Claro. Más indígenas. Así que estas fiestas religiosas es un acontecimiento que en pocos lugares del mundo es tan importante. La verdad es sensacional. Hay algunas partes, como es en Juchitán, en Oaxaca, como es en Janitzio. Janitzio es una isla que está en el lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, que van las lanchas con velas, y que se hace en una ceremonia en que se ve toda la islita iluminada. Realmente son de calidad internacional estos tipos de festejos. Y llegar a esta isla iluminada y luego entrar y ver la cantidad de flores de cempasúchil y los altares y todo esto es algo impresionante, ¿no? Impresionante. Y después, pues hay otro tipo, hay muchas variedades de festejo que se hace a otros en Veracruz, otros en Oaxaca, en otras partes en Puebla, etcétera, con sus distintas particularidades, que sería larguísimo enumerar una por una de la enorme cantidad que hay. Una de las cosas más comunes, por ejemplo, en Veracruz, es que cantan, hablando de cantos, le cantan a los muertos y van de casa en casa cantándole a sus muertos, y entonces a donde cantan, o es la casa donde vive el defunto, pues los festejan con darles tamales o darles Igual. ponche. El ponche es una bebida muy mexicana, que es muy sabrosa, que es una bebida a base de hervir frutas, caña, guayaba, muchas frutas, y es riquísima. Pero además se le pone un poco de licor, de ron o de brandy, etcétera, y es algo contundente para el frío. Porque aquí en México, para noviembre, pues ya hay tardes y noches bastante frías, según el lugar donde se ponga. Pero el ponche funciona para los fríos y para los calientes, ¿no? No hay problema. Y un detalle interesante es que hay referencias de que en Castilla la Vieja y Aragón se festejaban a los fieles difuntos, fíjense qué coincidencia, justamente el 1 y el 2 de noviembre. Y no tenía toda esta churriguera que tienen las fiestas mexicanas, pero les hacían también fiestas en el sentido de que les preparaban la cama, horneaban pan para ellos, les preparaban su vino, en fin, tenía una serie de cualidades interesantes, ¿no? Yo creo que vale la pena pensar que este sincretismo también tuvo su efecto por la parte española. Y bueno, esta mexicana tradición ha dado vueltas al mundo y es parte pues de la riqueza que la UNESCO ha nombrado como una parte importante de la riqueza mundial. Y bueno, luego hago algún otro comentario para dejar. Muy bien. Bueno, Ricardo, Gracias. ¿alguna pregunta? Sí. No, Lo yo han dejado mudo a Ricardo. con respecto a lo de México, bueno, después le voy a hacer una pregunta a Miriam, pero con respecto a lo de México siempre admiré la posición de los mexicanos frente a la muerte. Yo recuerdo que de chico mi mamá era muy religiosa, católica, y íbamos a la iglesia y los santos estaban todos tapados de negro. Y la radio
no emitía más que programas con música sacra o muy triste. O sea, había una concepción frente a la muerte muy triste, muy melancólica, muy dolida. Ahora, es maravilloso recibir a la muerte con alegría y recibir al muerto como sin pena. O sea, yo creo que si los muertos volvieran y vieran la fiesta con que se los recibe, estarían muy bien, esperando la próxima, ¿no es cierto? Esta es la diferencia. Y Yo Miriam, te, más allá de lo que nos contaste, ¿cómo se integra la cultura de estos indígenas con la actualidad allí en Colombia? bueno, Bueno, yo te estoy perdón. hablando de una práctica que se mantiene hasta hoy. En este momento la práctica está vigente. Hay un gran Claro, sector de Zenú que tiene aquí a 15 minutos de donde yo vivo. Hay cabildos urbanos, perdón, cabildos rurales que mantienen la práctica totalmente viva. Entonces, la muerte es una segunda vida al submundo del agua. Los adultos tienen cosas de que arrepentirse. Para ellos son los versos, los cantos, las palmeadas, la comida que les ponen con el fin de que ese viaje por el submundo del agua a ese lugar de paz donde están los santos de piedra no tenga tropiezos. Los niños, que son los angelitos, van directamente a ese lugar de las cuevas en el mundo del agua donde están los santos de piedra. Entonces, hay una mezcla entre esa creencia indígena y la religión católica, porque el Día de los Muertos lo celebran los católicos y lo celebran los indígenas, el mismo 2 de noviembre. Entonces, aquí a 15 minutos del cementerio de Guayabo, las flores son corales, que es una flor grande, que le llaman mucho una flor llena de florecitas pequeñitas rojas y que tiene larga vida. Entonces, toda la entrada del cementerio la llenan de corales rojos. Es un camino destapado de corales rojos. Todo el cementerio lleno de corales rojos. Primero se celebran el día de los santos inocentes. Entonces, sale sobre todo los niños a la calle cantando ángeles, somos del cielo, venimos dando comida para nosotros mismos. Si das comida, esa casa sí es feliz, no recibió muy bien. Si no le das comida, esa casa es del diablo, se la lleva, se la lleva. Pero el 2 celebran el Miriam, día, sí, te interrumpo un dime. segundito porque se está cortando el sonido. Se está cortando un poco el sonido, no sé si es la conexión, ¿no? Es A veces nos perdimos un posible poquito que sea algunos la detalles. conexión. Algunos detalles nos lo Sí, perdimos. bueno, ¿me escuchas bien ahora? Sí, 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 ahora sí. Bueno, se celebra el primero, el Día de los Santos Inocentes, y salen los niños a la calle cantando, eh, somos los ángeles del cielo, venimos pidiendo comida para nosotros mismos. Entonces, los esperan en las casas con comidas. Si les das comida, esta casa sí es feliz, no atendieron aquí. Si no les das comida, esta casa es del diablo, se la lleva el tum, tum, tum. Es una Entonces, hacen extorsión. comida, claro, hacen comida y guardan esa comida para el día siguiente de los difuntos. A los difuntos se les llevan pasteles, que son unas comidas hechas a base de maíz, unas tortas riquísimas rellenas de carne, de verduras y de todo. Entonces, en las puertas de los cementerios con salud, además, llevan a los y dentro de ese se entran, se sientan al pie de los túmulos, ya les contaré lo que son los túmulos, comen parte de la comida y dejan parte de la comida y se van en la madrugada a amanecer el 13 en su casa cuando ya las velas se han acabado. Esa es la celebración del día. El enterramiento se hacía antes
enterramiento en la tierra. Hacían una especie de montañitas, unos túmulos, se llaman túmulos de tierra, que eran más elevados dependiendo la importancia del muerto, del difunto, porque no se llama difunto, sino dijunto, de la importancia del dijunto. Allí enterraban comida, enseres, oro, todo lo que tuviera la persona fallecida. Con la llegada del cemento al pueblo zenú, empezaron a crear las bóvedas de cemento, las tumbas de cemento, y se acabó el enterramiento. Entonces, para no acabar con la tradición, entierran en el cemento, en la bóveda de cemento, pero al lado de la bóveda llevan la tierra y hacen el túmulo. Y el túmulo permanece allí. Y la práctica se sigue haciendo. A los muertos no se les llora. A los muertos se les despide con poemas y con canto. Y en el desfile, sí, en el desfile hacia el cementerio se ponen mechones en las puertas de la casa para que el muerto vea, el difunto, vea bien el camino y no se le ocurra devolverse. Qué lindo. Así se celebra el Día de los... Qué lindo. Pero más allá que esto es maravilloso, ¿no? Yo te decía, como vos estás estudiando las tradiciones y la, digamos, la presencia de esta cultura, ¿cómo se integra en la actualidad esta tradición, digamos, más allá de los muertos? Si hay algunas, yo soy abogado y vos hablaste de cabildos, y yo no sé si ellos tenían alguna práctica propia de justicia que haya podido averiguar vos, digamos, cómo se organizaban socialmente. ¿Cómo se organizaban? No te entiendo. Repíteme la Socialmente, pregunta, por favor. socialmente, políticamente, cómo se organizaban. Todavía están, los zenú están vivos aquí, están organizados en cabildos. Bueno, ahí está, me interesa. ¿Sabés por qué? Porque yo estudié un poco lo de Chiapas, el reclamo en su momento de Chiapas, y ellos reclamaban su justicia propia, su administración propia de justicia, que es muy especial. Claro. Entonces, viste, me sonó a la distancia como que si están en plena actividad y están vigentes, no son como los mayas. Voy a hacer un comentario. Si tienen cabildos menores, cabildos urbanos, cabildos rurales. Tienen un capitán, que es el jefe de los cabildos, capitán menor, capitán mayor, y tienen un cacique. Hay tres resguardos indígenas zenú. El resguardo lo determina el tamaño y el reconocimiento legal del territorio, porque ellos perdieron parte del territorio que les fue quitado por la ambición. Entonces, en este momento viven reclamando tierras, y en la medida en que van recibiendo nuevas tierras de recuperación, se llaman recuperaciones, van ampliando el resguardo. Por eso este resguardo es el cuarto más grande del país. Tienen ley indígena, la ley propia, yo estudio la ley propia, y tienen educación propia con maestros indígenas. La educación propia apenas está nuevamente insertándola porque ya no tenían maestros de educación propia. Entonces se vienen haciendo procesos para la enseñanza de la tradición. Nosotros mismos fortaleciendo toda esa parte que tiene que ver con la práctica funeraria, porque tocan. Fíjate, Miriam, fíjate si tenés algún problema con el sonido, porque se te corta. La emisión de imagen está perfecta. No sé si será, ¿vos tenés algún auricular o algún micrófono cerca? No, lo que ocurre es que aquí hemos tenido problemas con el servicio de energía hoy. Puede ser. Entonces, eso me interrumpe. Entonces, ¿qué te digo? Estamos en proceso de fortalecimiento de la tradición. Y ahí, dentro de la Junta del Resguardo del Cabildo Mayor, hay una persona encargada que tiene representantes en cada uno de los cabildos mayores para el fortalecimiento de la tradición. Se fortalece lo que tiene que ver con los respetos indígenas, con la medicina tradicional, con el ejercicio de la sexualidad, con el ejercicio de la religión, con las fiestas, con las celebraciones, en fin, todo está en proceso de fortalecimiento para que no se extinga. Entonces, qué lindo, qué hermoso. Así vivimos.
Bien, bien, Claro, muy bien. tenemos todo vestido tradicional. Aquí me ves, te muestro aquí el sombrero indígena zenú, hecho en caña flecha, la barca tradicional tres punta, que es una forma de y la artesanía que se mantiene, de la música de gaita que se mantiene, de la música de acordeón que se mantiene, diferente a la música vallenata, que es otra cosa, pero mantienen la música sabanera de acordeón. Entonces, estamos imbuidos totalmente de la práctica zenú. Aquí somos zenú. Bien, bien, Qué bien. lindo es escuchar, ¿no? Porque la verdad que en Argentina hemos perdido mucho de nuestras... nosotros cuando hablamos de las tradiciones tienen que ver más con lo que, bueno, habló un poquito hoy, cuando yo entré al Zoom que estaba hablando con Ricardo, con Cristian, tiene que ver con nuestro Martín Fierro, ¿no? Con el día que se celebró ayer, con lo que es gauchesco y todo eso, por lo menos en la región pampeana. Como en el caso de Cristian, en Argentina también hay distintas regiones y esto de lo gauchesco es más bien litoraleño y ponele pampeano, o sea, la que Sí. mantiene a lo mejor un poco más de esos ritos, de esas cosas, a lo mejor la región que está al norte, ¿no? Al noroeste, pero a mí me entusiasma mucho escuchar cómo mantienen sus tradiciones cuando nosotros ayer fue el día de la tradición y creo que ni de esto nos acordamos, ¿no? Estamos como que perdiendo hasta esto que es, hasta, bueno, cuando nosotros íbamos al colegio, el 10 de noviembre era un día que se festejaba, que se reconocían los bailes que se bailaban en aquellos momentos, que se veía el Martín Fierro, que se hablaba de... Y nosotros acá, por lo menos yo siento tristeza de decir que no, que ya prácticamente los chicos ni saben qué es la tradición. Eh, Leer el Martín Fierro es un, ¿a vos te parece el Martín Fierro? Le dieron a los chicos a leer, ¿me No, entendés? no hay Como que, conexión con la realidad. Pinta una época, pero digamos, más allá de que pinta una época, es universal y atemporal. El Martí Fierro, con las injusticias que denuncia, se siguen dando en otros ámbitos. O sea, la situación del gaucho, porque ahí mismo José Hernández lo calificaba digamos, era calificado el gaucho de vago y mal entretenido, ¿no es cierto? Era un marginal y Martín Fierro es un marginal. Es un marginal que vive como puede, que le despojan la propiedad que tiene, se queda prácticamente sin familia y vagabundea y termina, digamos, en una situación de casi delincuente, pseudo delincuente, y es perseguido por la justicia, y cuenta todas las peripecias decíamos con Cristian antes de empezar el programa, en realidad es un antihéroe, ni siquiera es un héroe, es un matón, es un pendenciero que busca camorra y que se divierte y se entretiene, digamos, molestando a un negro, por ejemplo, en una pulpería, ¿no? Y desafiándolo a la payada y al cuchillo. Es muy, muy interesante. O sea, por Pero lo al menos, mismo tiempo, Ricardo, pero al mismo tiempo tiene rasgos de un caballero andante sí, con sí, es nuestro segunda. Quijote. Es, Tiene rasgos de de- desfacer un poco algunos entuertos, vamos a decir, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, a mí, sí, a mí en lo personal me gusta la obra de José Hernández, la leo con gusto y creo que no se debía de perder esta, pues es decir, no tienen más tradiciones porque la dosis de los argentinos no tiene la misma cantidad de dosis indígena que hay en otras partes, como en Claro, México. Tú hablabas, por ejemplo, de los usos y costumbres, que es lo que aquí funciona no solo en Chiapas, funciona en muchos otros estados. Aquí sí es cuestión de millones, es cuestión de espacios enormes. Es decir, funciona en Oaxaca, en algunas regiones de Puebla, funcionan en algunas regiones de Guerrero, y son para todo. Casan a las niñas de 10 años. Y es muy difícil que el gobierno entre ahí a cambiar este tipo de prácticas, algunas verdaderamente, pues,
inhumanas que ya no se practican en estos tiempos, ¿no? Pero lo hay. Es decir, aquí es viva la cuestión de usos y costumbres para bien y para mal. Y en muchas partes, tú hablabas de Chiapas, que perteneció algún tiempo a Guatemala, por cierto, en donde también prevalece una dosis tremenda de tradición, de folclore riquísimo. Alto porcentaje de habitantes indígenas, alto. Sí, esa es la diferencia básica, ¿no? Esa es la diferencia. Yo pensé que tú preguntabas sobre cómo funciona esto actualmente. Pues en México está, pues, obviamente está muy contaminado por la modernidad, por el Halloween, ya se mezclaron ahí, ya esto ya entre brujas y muertos no se sabe a qué fiesta van, es decir, pero no en algunas regiones, todavía, aunque la tendencia es a ir cambiando. Pero, por ejemplo, en relación a esto que tú hablabas de cómo se enfrenta a la muerte, yo creo, a fuer de ser sincero y poco nacionalista, porque yo no creo en los nacionalistas, no han traído más que guerras a través de la historia. Es decir, el mexicano es un bravucón de la muerte, no es un valiente de la muerte, es un bravucón que enfrenta la muerte, la reta, borracho. Claro, Y no claro sabe que lo que llega a hace. ella, y claro que llega a ella muchas veces, pero esto me hizo recordar cuando yo estuve observando de lejos, pero observando, es decir, de lejos en el sentido de que no estoy metido en las tradiciones de la India o de Nepal, pero como he estado ahí y he observado en los morideros que se ponen, porque hay morideros, hay unos portales enormes, generalmente a la orilla de los ríos principales. En el caso del Ganges, absolutamente es la arena al nirvana, ¿no? Es la vía directa al nirvana. Hay estos morideros y se puede observar, ahí sí, en una mayoría sustancial, con qué serenidad están despidiendo a sus moribundos. A mí me sorprendió ver en qué forma hay una especie de conversación, como si fueran auténticamente a un viaje, entre los deudos que van a ser, entre los cercanos y la difunta o el difunto. A mí me tocó más cerca con una mujer. Y esta mujer anciana, pues yo no entendía el idioma, pero les daba como consejos y como decir esto lo dejo, no dejes de hacer aquello, pero el punto no es la serenidad con que hacían eso. La palabra es serenidad, que es una cosa que se ha perdido mucho, la serenidad en la cultura actual. No es exactamente la calma, no es exactamente la paciencia. Los italianos en la época del Renacimiento lo usaban mucho para establecer, por ejemplo, se le llamaba a Venecia la Serenísima Venecia, porque era una cosa como de estar en un estado en que no te afectan las circunstancias, en que puedes manejarlas mejor. Y eso es lo que se ve en muchos de los casos de los moribundos, pues yo creo que la mayoría budistas o habrá hindús, pero tienen esa serenidad muchos de ellos ante la muerte. Yo no la he encontrado en otras religiones y soy un husmeador de religiones. Me gusta mucho husmearlas y tratar de comprender aquello. Y me pareció esto una cosa preciosa. Miren, quiero comentar algo, no sé qué dijiste porque se me fue la internet acá, pero vos cuando hablaste de la India, yo hoy invité así de pasada, si quería venir, a Lucas Blanco, que es un fotógrafo que recorrió la India y, y sacando fotos maravillosas.
pero él recuerda que hay un lugar en la India, como ellos creen en que reencarnan y después vuelven a nacer y vuelven hay una ciudad en la India donde una persona que no quiere reencarnar más, que ya dice, ya está, basta, no quiero saber más, cuando se siente morir va a ese lugar, a morir para no reencarnar más, ¿no? Más Este, interesante. yo, re- Claro. yo re- Yo lo desconozco, la verdad. Mira, la India es enorme, es un sí, sí, la continente India es llena. enorme. Yo Sí. recuerdo porque yo le hice una entrevista a él sobre sus viajes y él me hablaba de ese lugar y de otro lugar que no sé si es exactamente en la India o es en otro, pero que me llamaba la atención, que dice, bueno, o no sé si él fue específicamente o como nosotros le gusta leer y se interiorizó sobre el caso, de que hay en un lugar en donde en los cementerios llamaba la atención de que casi todas las personas que morían tenían 40 años, 30 años, 50 años, o sea, como que todos morían jovencitos, ¿no? Y lo que pasa es que ahí la edad se empezaba a contar desde que vos tenías uso de tu vida. O sea, si vos empezaste a los 20 años a trabajar, a vivir vos, o sea, no tenías tu papá y tu mamá, que esos 20 años como que no contaban, ¿no? Este, mm, como que sí, de bebé directamente nada, porque es como que vos te acordás lo que te dicen tu papá que hiciste, caminaste a los 2 al año, hablaste a lo que sea, entonces como no tenías, lo que no tenés conciencia, salvo por lo que te cuenten, y empezaste a vivir la vida plenamente a los 20 cuando te recibiste de tal cosa, lo que sea, a partir de ahí empezaban. Entonces, las tumbas tenían como 40 años, 50 años, pero porque empezaban a contar desde que vos te hacías cargo de tu propia vida. A partir de Eh, sí, pues, exactamente. sí, Y son cosas bueno, son costumbres, ¿no? Que Lucas, cuando hablábamos, que fue una entrevista muy interesante que yo tuve con Lucas con respecto a este tema, él dice que le quedó por ir a ese pueblo que yo les nombré, que no me acuerdo el nombre, porque obviamente un nombre en indio, pero que ahí iba la gente que directamente no quería reencarnar otra vez, ya se creía que ya era suficiente sus reencarnaciones, entonces, directamente iban a ese pueblo, a ese lugar, se dejaban morir, ya sabiendo de que no iban a volver a reencarnar en nada, ¿no? O tener otra vida. bueno, es que Marcela, ¿Qué? ay, perdón, Cristian, habla nomás. de hecho, estas religiones, porque no solamente es el hinduismo, el budismo también, se trata de ir superándose hasta llegar a un momento en que ya no necesitas la reencarnación, ya no requieres de la reencarnación. Seguramente en este pueblo se querían saltar esos pasos y Eso pasó. ahí, ¿verdad? Pero yo lo que les puedo decir, y lo observé y es interesante, es que, por ejemplo, eh, eh, ahí son, después de que mueren ahí estos seres, ahí mismo son cremados, ahí mismo los envuelven de distinto color, que también tiene su significado, y los ponen en el horno crematorio. Observar eso es muy fuerte y muy interesante. Primero, el olor a carne humana quemada es fuerte. Después resulta que algunos de los cadáveres, en la reacción con el fuego, que de alguna manera es el infierno, se ve como sacan a veces un brazo así y una mano y hacen un gesto eh, dramático, tremendo del ejercicio del fuego aquel, que es realmente impresionante. Bueno, luego que son cremados, obviamente son cenizas lanzadas al río para que se vayan al nirvana. Los niños los niños inocentes, creo que de menos de 7 años, no son cremados, no son, no tienen necesidad de esa depuración. Las mujeres que nacen, digo, las mujeres que mueren dando a luz, tampoco es necesaria la depuración. Ya están depuradas por el efecto del parto. Y lo que me sorprendió es que los que mueren de lepra
tampoco tienen necesidad de ser cremados, porque se supone que ya pasaron pues ese infierno que le llaman. Sí. Entonces, resulta que conociendo esto, en el Ganges vi un cadáver de un hombre, no sé, es difícil calcularle, un hombre ya hinchado por la muerte y tal, pero no era un anciano. Y este hombre seguramente había muerto de lepra. Ya estaban los pájaros encima devorando. Es algo impresionante. Una cosa es contarlo, otra cosa es que te pase a unos metros de distancia esta escena, ¿no? De cómo están devorando un cadáver. Que de alguna manera los tibetanos tenían el rito de poner los cadáveres expresamente expuestos a que fueran devorados, no solamente por las aves, sino también por las fieras. Ese era el rito de los tibetanos. Yo quería compartir con ustedes un pensamiento, ¿no? Que me surge ahora y va a ser una tremenda ironía, pero creo que esto amerita de alguna manera seguir con el tema y referido a la muerte, podemos decir el día que me quieras, ¿no? Uh-huh. Así que va esa canción de Gerardo Luzardo. Pues esto es la tradición de Argentina todavía. Ahí estaba el fantasma de Gardel. Ahí acude el fantasma de Gardel. Y esa es la tradición de Argentina. Es decir, Argentina tiene una tradición nueva, pero la tiene, vaya, esa es la tradición de Argentina. Yo les quiero comentar que en México tenemos los corridos, que es una cosa tradicional muy interesante, que es las canciones hechas, la mayoría al abrigo de la revolución, contando aspectos o a personajes, a Villa,
a una Adelita. Adelitas eran las soldaderas que iban Claro. con los militares o con los... Que Adelita se fuera con otro. Exacto, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en Claro, un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y resulta que existió Adelita. Está basada en un personaje real. Sí existió Adelita. No me acuerdo el nombre que tenía completo, pero existió este personaje a la cual le hicieron la canción. Entonces, es toda una forma de las canciones de juglares puestas en el Claro. siglo XX, ¿no? Estas gestas de la Revolución Mexicana que tuvo más de pintoresca que de ideológica, porque no había una ideología, había una serie de pugna entre los propios revolucionarios. En fin, ese es otro tema. Pero los corridos es un tipo de música muy interesante y muy pintoresca de la canción mexicana. Es también. Y otra cosa, ya volviendo a las calaveras y a todo esto, hay un pueblo en el estado de Campeche que se llama Pomuch, que es muy interesante. Yo creo que el más arcaico con los típicos festejos de muertos que había. Ahí guardan a los huesos de sus difuntos en un cajón, en una caja. Y los sacan a limpiar y a lavar para los festejos. Asisten a los festejos aquellos huesos y después vuelven a ser guardados hasta la nueva oportunidad. Es una tradición que, como todas estas, se viene perdiendo, porque imagínense, este manejo de huesos y todo eso. Máxime que a este pueblo de Pomuch entró una alcaldesa que tiene otra religión, otra secta cristiana, no sé cuál es exactamente, y quiso cambiar todo esto, pero hasta donde pudo, no pudo del todo, porque está muy arraigado en esa tradición que en el fondo pues debió de ser una tradición maya, porque era la región de los mayas, Campeche, el Pomuch, la palabra maya. Entonces, es muy interesante cómo los limpian, los invitan, son los invitados, los ponen ahí en medio del festejo. Caray, es bastante fuerte. Una cosa es platicarlo, pero otra cosa es cenar con las calaveras de tu tío, de tu abuelo, de tu padre, ¿no? O tu madre. Entonces, Ayer precisamente estaba en un foro sobre la tradición de las viviendas en una universidad con estudiantes de arquitectura. Y les contaba cómo en las casas tienen en la parte alta de la sala una especie de entablado o de tablado, que ellos llaman zarzo o saxo, más bien le dicen saxo, para guardar la cajeta. La cajeta es la caja del próximo difunto. Entonces, si alguien no se muere en la casa, pero se murió un vecino, ellos le bajan la caja y se la prestan. Y los vecinos luego les devuelven la cajeta para tenerla disponible para cuando se les ofrezca. Pero además hay algunos cantos tradicionales que se han hecho aquí, cantos populares, que son cantos de velorio. Por ejemplo, yo tenía mi Candelaria, con ella me divertía, se fue y me dejó llorando, Candelaria, vida mía, Candelaria, 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 vida mía. Cantos de velorio que se volvieron celebraciones, propio de la tradición. Mira lo que es el idioma. Cajeta aquí se le llama a lo que en Argentina le llaman el dulce de leche. Acá mejor no digamos que y ustedes más al norte, Ecuador le llaman manjar, ¿no? Le llaman manjar. En Ecuador y creo que en Colombia también. Bueno, pues aquí se llama cajeta y allá es una cosa muy diferente. Es otra cosa muy, muy diferente que no vamos a encontrar en el tema. Mira, pero volviendo un poco a lo que vos contás, Cristian, por eso yo vuelvo a nuestro libro así. Me voy un rato y dicen cualquier cosa acá, ¿eh? ¿Viste? Me voy un rato y empiezan a decir, tengo que poner orden. ¿Cómo puede ser? No te vayas, no debes irte, Una cosa Ricardo. que no se puede creer. No debes hacer mutis aquí.
No, No hagas mucho. imposible. Bueno, sigan. Me puse colorado, mirá. Bueno, por eso no vamos a ahondar en la acepción de la palabra acá en Argentina. Lo que sí yo quiero contar, decirles, aunque ya algunos, no sé vos, Miriam, si leíste alguna vez el Martín Fierro, pero me gustaría leer Por la supuesto. la primer parte para así podemos poner el video de Liliana Lorán, que seguro lo Dale. vamos a poner ahora. Y Terminás bueno, de recitarlo y yo lo pongo. es hermoso. Dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaran con partidas. Mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni los fantasmas lo espantan, y dende que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantándome ha de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre, desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Muy bonito, muy bueno. Muchísimo. No, perdón. Iba a poner el video de... Qué hermoso el Martín Fierro. Sí, Qué por hermoso favor. el Martín A Fierro. mí me encanta. Ahí está, ahí está. De tierras irlandesas llegó un marino, en las tierras sureras halló un destino. 1810 corría, marcó el camino, en los hechos de mayo se hizo argentino. Lo hechizó Buenos Aires, La Pampa, el río, rumores de libertad oyó su oído. A la huellita de dos unidos, era una escena ardilante, justo y bravío. A la huellita, Abraham lo nombró padre de nuestra armada, genio y arrojo. Fragata y bergantines, ingenio altivo, la Hércules en el Plata, puro heroísmo. Su campaña de corso, independentismo, y San Martín derrota al colonialismo. Huella de Don Guillermo y su patriotismo puso freno al Brasil y a su imperialismo. A la huellita su voz se ha oído, arengando a sus hombres, libraba el río. A la huellita, Abraham lo nombró padre de nuestra armada.
Bueno, nuestra, Muy nuestra bueno. amiga Lina Dorán, aparte de ser bailarina, es gran estudiosa. Eh, la vez anterior, cuando estuvo con nosotros, casi nos mostraba la diferencia del vestuario, el por qué uno usa una cosa así y otra así, que uno era surero, que el otro no era surero, las distintas, la verdad que guarda, ella quiere guardar, digamos, el patrimonio cultural tal cual eso era originalmente, ¿no? No le gustan estos arreglos, esas cosas que le quieren poner para modernizar. Ese es el afán de Liliana. Si estuviera acá, creo que es lo que nos diría, porque es lo que cada vez que la convocamos para este tipo de eventos, ella hace hincapié, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, es cierto, y además está recordando, porque yo le pregunté el idioma del baile, ¿no? El idioma de los distintos cuadros que tiene el baile, y la sensualidad del pañuelo, el mensaje del pañuelo de la mujer, tiene todo un significado, cómo lo posiciona, cómo lo suelta o se cubre. O sea, son mensajes entre los bailarines que se daban con el pañuelo, es hermoso. Porque recordemos que en aquellos años uno encontraba pareja el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio, o sea, se hacían los bailes en los campos, o sea, no es como ahora todos los sábados nos vamos a bailar, o sea, teníamos que esperar hasta el 25 de No había mayo, WhatsApp, la empecemos que no fiesta había WhatsApp, tampoco, la no había fiesta. WhatsApp. Entonces, en las fiestas patrias a lo mejor se sabía que en tal lugar se iba a ver iba a haber un festejo, entonces era el lugar para concretar algún futuro, encontrar alguna futura pareja, ¿no? Entonces, no era como ahora, ¿no? Que todos los sábados hay boliches, como decía Y ya no se acá. usa pañuelo, encima ya no se usa pañuelo. No, O sea, no, ya es más directo. Pero bueno, en ese momento había que esperar el 25. Yo te digo porque mi mamá era de Chaco, una provincia argentina, y ella de jovencita, todos sus amigos que conservó por mucho tiempo, la verdad que mi mamá fue muy amiguera, que vinieron del Chaco prácticamente con ellas, yo me acuerdo, a ver, mis padres me llevaban mucha diferencia de edad. Y yo me acuerdo que a mí a la rastra me llevaban a verlas, a los amigos de mi mamá, ¿no? Que tenían 80 años a la sombra promedio, ¿viste? Y yo 12. Y bueno, y te acordás cómo vino ese, y te acordás que en la carreta, y te acordás, ¿viste? Claro, eran bailes ya les digo, de fechas patrias, ¿no? Y te acordás, te acordás, era y yo, fiesta, Dios mío. era ¿Eh? fiesta, era fiesta, era Claro. fiesta. Hay una tradición que vive todavía en ustedes y un poco compartida con Uruguay, que es el uso de la yerba mate. Sí. Esa es una tradición única y muy interesante porque está aplicada Mm. cotidianamente por millones. Y vos sabés, Cristian, que, por ejemplo, en el caso de Suárez, el jugador uruguayo que jugó en el mismo equipo en el Atlético de Madrid con Griezmann, que es de la selección francesa, Griezmann terminó tomando mate. Así, no, no lo sabía, no, ni me lo imaginaba siquiera. Sí, sí, terminó tomando mate, está con el termo y el mate en los entrenamientos. Es una costumbre que ya se impuso. Bueno, Messi y digamos de Sí, sí, María claro. también lo llevan como símbolo. Hemos tenido un chico inglés que también Acá. trata Sí, de he oído. promocionar el mate en Londres, en Inglaterra. Es una tradición bastante propia y yo también he experimentado hace muchos años cuando daba clases en la facultad que los chicos venían a tomar mate, ¿no? Y yo les trataba de explicar la fuente de la ley, que muchas veces la fuente de las leyes es en las costumbres. Entonces un día se me ocurrió para ese ejemplo entrar a la clase, buscar a propósito a alguien que tuviera un termo y un mate, y les digo, desde hoy no pueden tomar mate en clase. Entonces se armó un lío bárbaro, pero profesor, no, pero mire, estamos acostumbrados, ¿cómo eso de la costumbre? ¿Qué es con la costumbre? No, que nosotros lo hacemos porque eso, bueno, ahí tienen
una forma del nacimiento de una ley. Lo que es la costumbre a veces se transforma en ley. Yo Claro. no puedo quitarles la posibilidad de que ustedes tomen mate acá. Entonces era un ejemplo muy gráfico para que ellos entiendan cómo se transformaba una costumbre en algo que era ley para todos. Y bueno, es una costumbre que está muy arraigada en los jóvenes también. Yo, digamos, no me acostumbré nunca porque yo soy muy ansioso y eso de esperar la ronda del mate me pone mal, ¿viste? Y aparte yo solo tampoco tomo mate, pero yo tengo mis hijas que se 2 litros de agua, pero tranquilamente en las reuniones. Y yo digo, no sé cómo lo toleran, pero bueno, y yo tomo mate en las reuniones porque es una forma de compartir muy linda. Yo digo siempre como el vino, que tiene más rico gusto cuando se comparte, ¿no? O sea que es una tradición muy, muy linda, muy linda. Pero yo digo, además, debe tener unas propiedades X, porque hay quien dice que tiene propiedades, pues no sé, fortificantes, energizantes, Dicen, igual que, por ejemplo, la coca que es un vasodilatador, pues yo tomo a veces té de coca, que por cierto me mandaron de Colombia, té de hojitas de coca, y me cae muy bien, me cae muy bien. Digo, Bueno, té, una infusión, aquí le llamamos té a cualquier cosa, ¿no? Le bueno, llamamos té. vos sabés, Cristian, que en el norte de Argentina, yo he ido varias veces a Jujuy, es el norte de Argentina, todo el altiplano, la costumbre está tan arraigada que se venden hojas de coca en el mercado. O sea, vos Ujú, vas y son unas típicas bolsitas de nylon verde, ¿no? sí, Entonces vos tenés tu hojita y ellos mascan coca. Yo traté de hacerlo, la verdad que no me resultó, pero digamos, mascan coca y están con el bollito ese todo un tiempo así y lo mascan y lo mascan y lo mascan y después hacen otro, pero es una costumbre muy arraigada después de comer. Yo me apuné en un momento en Purmamarca, me apuné y me dieron un té de coca. Digamos, esto es lo mejor. Y bueno, después me sentí bien. O sea que es muy, muy coherente con las necesidades de la región claro. y también se utilizaba también para, digamos, de alguna forma esclavizar a los indígenas para que sigan trabajando, Sí, ¿no? yo me imagino que, Miriam, Perdón. se te corta el sonido. Miriam, se te corta el ¿Me sonido. A ver si podemos mejorarlo, porque es una pena perder tu aporte. escucha? Sí, a ¿Me ver, escucha? sí. Aquí en Colombia, pero Seguís con los problemas. Miriam, seguís con los problemas. A ver si tendrás algún aparato que esté cerca interfiriendo, alguna televisión o algún aparato electrónico. absoluto, Qué nada. pena, porque hay veces que va y viene. Vamos a tratar de escucharte lo mejor posible. A ver. Bueno, en Colombia tenemos materias que mascan coca permanentemente. No conseguimos aquí de esa manera tan fácil por las prescripciones que hay, por las restricciones y por la ley que prohíbe su consumo y comercialización. Pero me refiero cuando hablamos de mate aquí al lado, un termo con mate y mate. Mis hijos permanentemente están enviando mate de Argentina, entonces no es tan extraño. Por lo menos para mí eso es el mate, como eso de café aquí, que mate en Argentina, permanentemente. Entonces se vuelve en los velorios, el café abunda. Y aquí es de café y café que se hace de la cáscara del ñame, que es un tubérculo, y tiene el mismo sabor parecido. Entonces, las costumbres nos van marcando, nos van haciendo pautas. Claro, qué lindo, qué lindo. pues Bueno, me maravillé cuando estuve en Perú. Bueno, he estado varias veces en Perú, pero la primera vez, estas viejas terrazas en que cultivaban principalmente la papa, a esas alturas, ya estábamos parados pues a 3000 y pico de metros sobre el nivel del mar, pues se veían arriba las terrazas en que legendariamente desde los incas, desde los quechuas aquellos, podían trabajar
el terreno tan difícilmente gracias a mascar la coca, las hojas de coca, porque si no, muy difícilmente podrían haber hecho esto. Entonces debe tener sus efectos reales, Sí, sí, mascar la coca, sobre sí, todo sí. para trabajar a esas alturas tremendas que, que tienen que tener Combatir cortes de el llama. apunamiento, mantenerse. Mirá, yo La falta hace de poco oxígeno. volví a ver, perdóname, Marcela, comento esto y te dejo. Volví a ver un video de un pueblo en Perú, Quechua Chaca se llama, y ellos son indígenas que todos los años renuevan un puente larguísimo entre dos acantilados, lo tejen con el producto de una planta que ellos procesan, hacen sogas y renuevan un puente inca, pero de una tradición milenaria. O sea, es maravilloso porque todos los años lo renuevan, lo dejan pero impecable, al año siguiente lo renuevan y hacen todo un proceso durante el año para conseguir las sogas que van a sostener el nuevo puente. O sea, me pareció maravilloso mantener eso, más allá del significado de la tradición. Yo lo relacionaba con la cultura inca, que la cultura inca, el Estado inca, tendía puentes para su población. O sea, fue un Estado que, digamos, no dejaba morir a nadie de hambre, más allá de todas las diferencias sociales que podía haber. Pero todos en el imperio inca tenían asegurada la comida, ¿no es cierto? Y había un trabajo comunitario impresionante, la mita, por ejemplo, en que todos los mayores de 18 años tenían que participar en las labores del Estado y tenía un término de 6 meses. Y cuando un hombre que tenía familia se iba a la mita, los del ALIU, que era, digamos, la unidad económica de la organización del pueblo inca, los vecinos colaboraban con esa familia que le faltaba el hombre para que no se sintiera la falta de ayuda del hombre. O sea, por eso digo, esto de tender puentes es muy significativo, ¿no es Sí. cierto? Es que el imperio inca, que era enorme, que daba Mm, desde el Ecuador hasta Argentina, ujú, que tenía como cosa principal, porque era un imperio muy bien organizado y muy bien planteado, como cosa principal las vías de comunicación. ujú. Tenía excelentes vías de comunicación. Y gracias a eso podían hacer funcionar un imperio tan extenso con los elementos de la época, ¿no? Entonces, sí es lógico que hayan tendido puentes de una manera tremenda y cómo lograban organizarse y hacer funcionar el comercio, la agricultura, todo su asunto en unas extensiones enormes, porque estamos hablando de cuántos, Miles y 4.000, miles de kilómetros, ojo, ¿eh? sí, 4.000 Miles de kilómetros kilómetros. con la cantidad de población que había, que era muy reducida para ese espacio, y los elementos Bueno, rudimentarios de la época, pues era una hazaña gracias a sus buenos sistemas de comunicación. Y grandes yo corredores, Cristian, grandes corredores. ¿Sí? quería comentar otra cosa de esa zona, porque yo visité el museo cuando estuve en San Juan. En San Juan hay lugares, hay un museo en donde hay momias encontradas de personas que iban a morir allá a la nieve, a las altas cumbres. Entonces, estos cuerpos se fueron encontrados allá, como el frío los mantuvo prácticamente en condiciones de conservación, ¿no? Bueno, algunos fueron llevados a ese museo de San Juan, están puestos también a esa misma temperatura para conservar, pero se han encontrado unos cuantos, no se sabe bien si la idea era de que eran personas mayores que iban allá a morir, pero como eran montañas de más de 6.000 metros y siempre había nieve, también, y lo traigo a colación porque hace el año pasado, bueno, el sábado, hace 2 sábados trajimos a Evelec, un señor de Nigeria, a nuestra reunión.
y Evelec hará el año pasado o este año, a principio de año, parece que anduvo buscando cosas que tienen que ver con, no sé con qué, pero la cosa que él se asustó de ver esto, porque me mandó en el chat y me dice que para ellos eso era algo horrible, digamos, ¿no? Que si era verdad que en Argentina pasa, como decía Argentina, por eso me lo manda, y yo le digo que sí, que bueno, que no es en toda Argentina, pero que sí había lugares, especialmente en la zona de la cordillera de los Andes, que tiene que ver con San Juan, y del lado de Chile también, de haber encontrado este tipo de personas Restos, claro. en estado fetal, muertos allá en altura, ¿no? Y a él decía, esto es un horror para, o sea, volvemos a las creencias, ¿no? O sea, para ellos eso es horrible, ¿cómo van a tener esa práctica? Pero bueno, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Cada lugar tiene su creencia. Eh, la verdad que yo ahora quería volver un poco con Miriam, espero que Miriam se pueda escuchar un poco más nítida, porque es verdad que se pierde tu voz, porque hablando de cosas en común, eh, encontré yo, porque salió de ella y cuando ella lo comentó dije, ay, wow, que habló de Anaí, la flor del ceibo, o que tiene que ver con el ceibo, y yo le dije, yo la creía una leyenda tan nuestra, tan guaranítica, tan de Argentina. Yo le había hecho un poema basándome en la leyenda nuestra, que es un poco distinta a la de ella, pero que se llamen ahí y que sea bueno, la verdad que ese punto de encuentro me encantó. Así que Ricardo, mientras ella busca, ¿tenés el poema a mano? Y así mientras vos lo Mirá, te buscás, estaba por preguntar si No, conocías no un... tengo el poema a la mano. No no lo lo tenés. tengo a la mano. No, no sé, ¿tú lo tienes por allí? Yo No, No, no te lo yo tengo voy- aquí a la mano. lo vamos a mostrar porque yo les iba a preguntar a las dos si conocían el nombre de Anaí. Ahora lo vamos Sí, a ver. pues, aquí el sello. Anaí, la flor del ceibo. Tan triste leyenda, transformada en bella flor. Anaí, la indiecita valiente de canto dulzón. ¿Quién juzgó tu belleza y no tu gran pasión? Diste la vida en una hoguera que en ceibo mutó. De las llamas reverdeciste y hoy atrae tu color. Rojas flores que visten mi litoral tan añorado. Tu amor por tu tierra el español no entendió y venciste al olvido con encarnado resplandor. El fuego no quiso acabar con tu fuga valiente y permitió que de ti brote nuestro árbol nacional para que vistas la ribera de todo el Paraná con tus pimpollos carmesí en señal de fortaleza. Anaí, la flor del ceibo. Marcela Barrientos, derechos de autora reservados. Buenos Aires, Argentina. Nacida en Corrientes, lugar
de esta leyenda. Música, un chamamé, de José Luis Irala, Melancolía. Una linda Wow. música también, la música es muy linda también, todo muy bien en esta etapa. Gracias. Hay dos tipos de chamamé, el bailable, el maceta, el que Sí, para no, la a mí me fiesta, gusta este melancólico. el El melancólico. otro es para dar de brincos, no, me gusta el melancólico. Bueno, Miriam, no sé si estás, quiero saber qué es lo que se sabe de la flor del ceibo, para quiénes están ahí, para allá, para ustedes, no sé si me escuchás. Bueno, Ah, la flor del el ceibo aquí es un árbol tradicional del pueblo zenú, es un árbol hermafrodita, es un árbol macho que pare flores. Y se le adora precisamente por eso, porque es un árbol que pare una flor hermosísima, de color carmesí, como tú dices, de color intenso, y que tiene vida permanente. Los indígenas zenú, siempre que hay sol a mediodía, acuden al ceibo cuando está florecido para pedirle permiso para hacer las curaciones, para hacer los entuertos, para tomar decisiones, para la partida, para la labranza, para todo. Entonces, Anaiji, aquí se escribe A-N-A-H-I y se lee Anaiji, la flor del ceibo. Es flor del pueblo zenú. Tampoco pensé que la teníamos en Argentina. Me llamó muchísimo la atención y siento que nos hermana la tradición. Entonces, mi poema igual, soy Anaiji, la flor del ceibo. Mirá vos, Coincidencialmente. qué coincidencia, cuando ella me lo dijo, yo dije, ay, no, pero yo también, Pero, no, acá era una india que era fea, no era bella, no era linda, pero que tenía una voz hermosa. Y bueno, fue supuestamente atrapada por los españoles, ella no se dejó atrapar, fue quemada en una hoguera y bueno, de eso, digamos, de esa hoguera surgió el árbol y bueno, por eso digo que quién juzgó tu belleza, porque era como que era una india muy fea, pero que tenía una voz hermosa y que lo que endulzaba era la voz. Este, por eso la leyenda acá es diferente, pero bueno, se supone que de esa hoguera salió el Claro. árbol y por eso esas hojas, esas flores tan bonitas, porque es hermosa esa flor. A Es mí, que el árbol canta con las flores y sí, expone la belleza como esta chica exponía su belleza interior, su belleza real. Siempre sí, son rojas las flores del Anaí. Son sí, carmesí, sí, por lo menos aquí son carmesí, sí, siempre. son rojos. Aparte, yo cuando hago el enfoque de la flor, parece que tuvieran como una postura, como que, no sé, como que fuera incluso la postura de la India al ser quemada. La verdad que es como, no, uno sabe que no es lo que pasó, pero da la sugerencia, incluso la postura de la forma del racimo de las flores es hermosa. Y bueno, es la flor nuestra nacional. Y creo que ahora en noviembre es el día también del 22 de noviembre, por ahí es el día de la flor nacional nuestra del ceibo. Y el 30 es del mate, hablando, o sea que noviembre tiene mucho de tradición, ¿no? Lo de gauchesco, el mate, claro, en la... algo que nos hace recordar que de vez en cuando podríamos los argentinos usar el mate, ¿no? Claro, Porque, también. ¿no es cierto? A mí Sí. me conmovió la historia de Miriam, pero más allá del ceibo, de la relación de los indígenas con la naturaleza. Me conmueve profundamente que ellos le pidan permiso a la naturaleza para que los deje
proceder. O sea, es maravilloso el respeto Exactamente. y la valoración que tiene con la naturaleza. Lo hemos perdido Hay un, nosotros. sí, sí, hay un gran respeto frente a algunos árboles, hay un gran respeto frente al caimán y la babilla. Se supone que el pueblo zenú está asentado sobre un caimán que está extendido, la cabeza donde está Yapel, la cola donde está la parte de sotavento, los extremos donde están dos grandes resguardos extremos del pueblo zenú. Y entonces, cuando el caimán se mueve, hay movimiento de la tierra, es porque hay cosas que están ocurriendo que no son sanas. Y entonces el pueblo hace sesiones, reuniones de cabildos para determinar en qué están actuando mal y qué cosas hay que corregir, que tengan que ver con el tratamiento del medio. Qué Entonces, así maravilla. están haciendo siembra, le llaman siembras, a todo le llaman siembra de babillas, siembra de caña flecha, que es el árbol, la caña de donde sacan la hebra para tejer los sombreros, siembra de cedros, siembra de la palma amarga con la que hacen los techos de las casas porque se está extinguiendo. Entonces consideran que el caimán se mueve cuando algo no está funcionando bien. Entonces hay un respeto enorme frente a esa parte de la naturaleza, como hay un Sí. respeto hacia el agua. Qué Es un lindas pueblo poesías que te lacustre. pueden surgir de eso. Me imagino la cantidad de poemas inspirados en esa maravillosa historia. Claro, sí, le escribo a toda la tradición, pero hay un poema que me mueve muchísimo porque ¿Lo para tenés el por pueblo ahí? zenú, ¿Tenés por ahí? ¿Nos podés leer alguno de tus poemas? ¿Los tenés te por voy a ahí? leer alguno. Para el Por pueblo zenú, favor. la vida es el instante en que vives, dentro de un minuto Maravillosa puede ser filosofía. vida. Entonces, Maravillosa. cuando tú te mueres, el cuerpo se acaba, el ánima corre por el submundo del agua a buscar un lugar donde pueda vivir el instante. Entonces, les comparto un poema que se llama La vida es un instante. La vida es un instante. En pequeños saltos agoto cada paso con la piel desbordando coraje. Soy alguien que crece. En la sangre traigo arena de la tierra que otros lucran, gotas de oro del río Cauca, monte verde de la ribera del Sinú, monte virgen del San Jorge. Mi sonrisa huele a nido de bujío. Mi canto es la traviesa voz de los chimpines. Retrocedo y avanzo, bajo y subo. Creo en mi pueblo como creo en las termitas que levantan en montículos pequeños nidos de vida. Mi brújula no se pierde, va de la mano con mi ánima y sigue y sigue y sigue, sumando tropiezos que cambio en esperanzas. Tengo un arsenal de alegrías, un charco de lágrimas, un cúmulo de tristezas, una costra de arrugas, un camino de nostalgias. Sigo con fuerza, empujo, mido cada paso con la fuerza de ser en este instante más que ayer. Zenú que fui niña, Zenú que fui doncella, Zenú que fui madre, asisto sin falta al naciente y enlazo lágrimas con silencios, dolores con reinicio, alegría con presente. Mi soledad no es indiferencia. Mi silencio levanta cobertizos para emprender el vuelo. Mis heridas, cuando cierran, no dejan nudos corredizos apretando la garganta. Juego con las hojas secas como si fueran pequeños trocitos de papel donde en hilos la savia hace surcos de palabras que dan vida al poema. Soy estela en la senda que tus pies no han conocido, puesta de sol, tiempo detenido en la puerta de la casa, 3 piedras de fogón que marcan independencia y calor. Soy zenú, soy mujer zenú, he reverdecido, soy zenú. Lo que vivo es un instante, esta vida es un instante y la vivo a plenitud. Qué lindo. Precioso. Precioso. Allí se resume la vida del zenú.
Los chimpines son los espíritus de los niños que murieron sin ser bautizados. Son las ánimas de los niños que salen y asustan o recuerdan que no los bautizaron y que es necesario hacer el ritual. Las termitas son hormigas pequeñas que llevan granitos y en conjunto hacen unas pequeñas casas que se parecen a los túmulos de los muertos. Y son casas muy resistentes que no las tumba el viento. Por eso las menciono en el poema. El río Cauca, el río Sinú y el río San Jorge son las tres venas o las tres corrientes que bañan al resguardo y que terminan en los ojos de agua. Los ojos de agua nos marcan porque nos nutren. De allí vienen los peces, de allí viene el reguío, como ellos llaman, de la tierra, de allí viene la vida. La vida es un instante. Si la desperdicias, te acabaste. Vive la plenitud. Yo quiero comentar que esta relación de los grupos, de los pueblos con la naturaleza, es de todos los pueblos de la tierra. Los pueblos antiguos y primitivos, ya en Europa, ya en Asia, tuvieron siempre esa relación con la naturaleza. Es decir, es algo que viene o se va, desgraciadamente, con el cambio evolutivo de la historia. Es justo comentar que hay un país que es el que más vive las tradiciones, diciendo un país que vive la modernidad casi como ninguno, pero que vive las tradiciones realmente. No es un lugar aislado, donde quedó una cuestión primitiva, no es un festejo determinado, es casi la vida cotidiana en muchas formas, que es Japón. Sí, claro. Se viven las tradiciones, a pesar de la modernidad, de todas las aportaciones tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. En Japón se viven esas aportaciones de los ancestros. Tanto es así que su principal religión, el shintoísmo, es el culto a los antepasados. Y el culto a los antepasados los tiene un industrial que maneja la cibernética, es decir, no es nada más de algunos grupos aislados o que han quedado postergados. Entonces, yo me encontré en este estudio de la cuestión de las tradiciones japonesas y como estaba en lo de los muertos, por razones obvias de la temporada y de la aportación que se podía hacer de la tradición de mi país en cuanto a los muertos, ellos tienen un culto a los muertos que se llama Bon Odori, que es similar. No me adentré mucho en toda la mitología que tiene esto, pero igual les dan la bienvenida a los muertos, a los ancestros, cuelgan farolillos, así como nosotros echamos las flores, practican danzas en honor a ellos, y las familias se reúnen y visitan las tumbas de los parientes, haciendo ofrendas de comida en altares y templos. Yo tuve la oportunidad una vez que me perdí en las afueras de Tokio. Me perdí. Entonces vi una colina con una pagoda muy linda arriba y dije, voy a ver esto. Llegué y era un panteón, un camposanto. Empecé a ver las tumbas y empecé a oír música. Empecé a oír música y después de ver las tumbas, qué interesantes, qué elaboradas, unas sencillas otras, siempre con un incensario dispuesto. Y ellos usan mucho los listones de colores para homenajear y para decir cosas. Me llamó la atención que les van a cantar a sus difuntos. Les van a cantar casi cotidianamente, es decir, escoge uno, escoge otro, es la fecha tal, o recuerdan aquello, a veces incluyendo conjuntos musicales. No solamente algún aislado, no, conjuntos musicales. Y me pareció una manera
muy agradable de festejar o de conectarse con sus muertos, ¿no? A base de canto, igualmente como otras culturas, pero que ellos tienen una práctica legendaria que todavía la hacen para casi todas las cosas, para hacer las espadas, las katanas famosas, para la seda, para los arreglos florales, para los jardines, no se diga. En fin, que su vida cotidiana todavía permea a los antepasados, la herencia de los antepasados. La respetan como ningún otro país en la Tierra. La herencia de los antepasados. Y esto desprende una enorme cantidad de tradiciones que le practican. El saque, de muchas maneras, la danza. Bueno, todo lo que uno voltea tiene origen de siglos, de siglos, de siglos, de siglos. No he encontrado en ningún otro país. Aunque siempre hay tradiciones que sobreviven, vamos a decir. Pero ahí sobreviven tantas y de tal manera cotidiana que me parece que es verdaderamente el culto a los antepasados, que es el culto a las tradiciones. Hermoso, Cristian. Mirá, los quiero invitar a compartir algo de alguien que ya no está, pero como herencia nos dejó la poesía, y de allí la música. Porque la vamos a necesitar.
Bueno, Qué hermosa canción. Gerardo Luzardo. Repetilo, Miriam, porque no te escuchamos bien. Todavía no robamos una lágrima con Cinelimar. Sí, Sí, Todavía. sí, Pero es hermosísimo, hermoso. Sí. muy hermoso. es, Marcela, a nosotros nos cuesta este momento porque es el momento de que llegan las despedidas y como decimos siempre nos cuesta cortar porque es una reunión entre amigos y nadie se quiere ir primero. Todo tiene un límite y todo tiene un fin. Marcela, bueno, primero decirle a Miriam que esto no, como siempre decimos, esto no es tan gratuito. Te claro, engañamos, tiene su costo. te tiene un costo, que nos tenés que hacer un video corto, que también lo debe Cristian. Nosotros tenemos la lista, estamos cachando un video corto de saludo de fin de año por haber participado acá en el arte del encuentro, como con lo que con algo que tenga que ver con las costumbres también del pueblo Perfecto. Zenú, o con algo tuyo, como vos quieras. Pero bueno, Cristian el año pasado nos mandó un hermoso video, también, y bueno, este año, espero que también, ¿no? Supongo A que mí, se va a superar, supongo que se va a sí, superar. Está bien. sí, 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 sí. Espero que sí. Bueno, hemos hablado de casi todas las tradiciones, o por lo menos las que más queríamos nombrar, que era la mexicana y que era la de Argentina, porque bueno, vuelvo a repetir, está muy perdido en Argentina hablar del Martín Fierro, pareciera que fuera a hablar de algo, no sé, Ajeno. ajeno a nuestras costumbres, y hay un montón de frases que seguimos diciendo: al que nace barrigones, al nido que lo fajen, es de acá. Los hermanos se han unido, es de acá. O sea, hay muchas frases que a veces repetimos a diario y son sacadas de este libro que es hermoso, que es nuestro gaucho Martín Fierro, es nuestro Quijote, digamos, si se quiere. Yo les agradezco muchísimo a ustedes dos que hayan estado, agradezco a Liliana que haya mandado ese video, a Gerardo, creo que hay un video más de Gerardo que tiene que ver con una tradición, si querés como ponerlo al final, lo ponés, y si no, nos despedimos. Hasta la próxima. Chicas, la próxima es muy fuerte lo que vamos a hablar porque son dos temas opuestos que siempre supimos combinarlos, que tiene que ver con el Día de la Música y que tiene que ver con el Día contra la Violencia de Género. Y aunque parezcan Cristian, temas muy, muy, muy distintos, nosotros acá hace 2 años que los venimos tratando de unir en el encuentro del 25 de noviembre. Así que, si no, ya no van a estar a lo mejor como invitados, pero sí pueden estar como, si quieren seguirnos en la página y ver el encuentro y ir comentando, ese va a ser hermoso. Ya tenemos un montón de cosas, un montón de material. La parte lo quiero vender al programa ahora porque es muy lindo. La parte del Día de los Músicos van a venir representantes de tu país. Cristian, son chicos con capacidades diferentes que tocan maravillosamente
los instrumentos y tienen una banda y tocan como solistas, tocan la batería o tocan el saxo o tocan el violín y la verdad que son chicos a los que le tenemos muchísimo aprecio y ya no es la primera vez que los traemos. Y después la parte de la violencia de género hemos hecho una nueva cruzada entre artistas plásticos que nos ofrecieron sus pinturas y escritores que pusimos nuestras letras a esas pinturas que tienen que ver con el Día Internacional contra la Violencia de Género. Así que vendí el programa para que por favor lo vean porque es tan interesante como este que tuvimos en el día de hoy. Gracias, Cristian, porque siempre decís que sí. Gracias, Miriam, por decir vos que sí la primera vez. Espero que haya mucho sí en los próximos programas. Y bueno, gracias, Ricardo, por también abrirnos el Zoom siempre. A Miriam, ustedes, sí. Yo gratitud quiero, enorme. Sí, un programa especial que me llegó al alma. La verdad es que ya me siento de ustedes. De aquí no me iré. Aquí estaré siempre. Un abrazo especial de Colombia. Ahora podemos compartir mucho más. Tierra y cariño. Gracias. bien, yo quiero despedirme con un comentario que se me atravesó ahora, hablando de Japón y el culto a los antepasados y a las tradiciones, y ahora con Ricardo, que es actor, que una de las formas vivas, cotidianas, de una de las grandes tradiciones de Japón es el teatro kabuki, que es una experiencia estética fantástica, fantástica. Uno entiende lo que no entiende y siente lo que ahí debe sentir. Es una experiencia fantástica, es un teatro que tiene siglos y siglos. Pero a lo que decía que está vivo en Japón, es que hay varios teatros. Uno de ellos que está en una de las principales zonas de Tokio, que es Ginza, es un verdadero palacio, que es ese teatro, en donde es especial para las obras kabuki, pero que se toca, digo, se escenifican todos los días a todas horas. Es decir, si yo llego a las 4 de la mañana, entro al teatro. Si es domingo o es jueves, lo mismo. Y esto me parece uno de los ejemplos más importantes del respeto y el buen uso del pensamiento tradicional y del culto a nuestros antepasados. Con eso y las gracias a su invitación y el gusto de este buen encuentro, muy bueno, pues me despido dejándoles mucho cariño. Bueno, gracias, Cristian, gracias, Miriam. La verdad que hablar de tradición en estos tiempos es importante porque creo que tenemos que rescatar valores y principios y conocer tradiciones de otros pueblos y de otras regiones y de otras épocas para poder mantenernos en contacto con la naturaleza, con el universo, con la palabra, con la mirada. De alguna forma, con la inmediatez, hemos perdido la sensatez, la serenidad, la paciencia y la posibilidad de mirar al otro a los ojos y preguntarle qué le pasa. Les agradezco muchísimo la participación, espero sus videos. Yo aclaro que los videos que hablen mal del programa no los voy a producir, o sea, voy a producir solamente los que hablen bien, o sea que, digamos, tengan cuidado con eso. Y bueno, como siempre me despido, digo la frase consabida, no estamos locos, hacemos esto porque no nos queremos volver locos. Gracias y hasta la próxima.